Buenos días. Hola, buenos días, Andrés. ¿Qué opinas entonces del acuerdo de alto el fuego? Los israelíes están eufóricos. No había visto a mis vecinos tan felices en 2 años. ¿Qué dijo el mundo sobre nosotros en los últimos 2 años? Solo queríamos traer a los rehenes de regreso y acabar la guerra, para que Hamás no pueda volver a capturarlos. Todos están emocionados de ver a los rehenes regresar a casa esta semana. No sabemos en qué condición los vamos a recibir. Se espera que Alon Ojel regrese parcialmente ciego debido a heridas de metralla no tratadas desde su secuestro el 7 de octubre. Todos vimos el video de Eviatar David reducido a un esqueleto, obligado a cavar su propia tumba para un video de propaganda de Hamás. Pero hay un alivio palpable de que finalmente están regresando a casa. Por supuesto, hay grandes preguntas sobre lo que sigue, pero todos están emocionados de ver a los rehenes regresar a casa después de 2 años de infierno. ¿Qué opinas del hecho de que tuvo que ser el presidente de Estados Unidos quien lograra que se concretara este acuerdo? ¿Por qué Israel no pudo haberlo hecho por sí mismo? Porque el presidente de Estados Unidos convenció a los patrocinadores de Hamás, Qatar y Turquía para que exigieran liberar a los rehenes. Tras 2 años apoyando a Hamás en este conflicto, estuvieron muy involucrados para negociar este acuerdo. Hamás estaba contra la pared bajo una enorme presión militar israelí, temiendo la conquista total de la Franja de Gaza. Los líderes de Hamás fueron asesinados por Israel, pero no fue la única presión militar. Eso creó una oportunidad para la diplomacia que el presidente de los Estados Unidos aprovechó. Noten la genialidad del plan de Trump, es importante detenernos en esto. Separó las negociaciones por el rescate de los rehenes de la cuestión del futuro de Gaza y el día después. Él afirmó, no pueden usar a los rehenes como moneda de cambio. No me gustan los planes anteriores que decían que se quedaran con algunos para la fase 3 y así negociar su supervivencia en esta guerra. Todos los rehenes salen primero y luego negociamos lo que realmente importa para el día después, que es el desarme de Hamás, la desmilitarización de Gaza y la desradicalización, que son los requisitos previos para una paz duradera. Tú mismo has hablado sobre lo que los rehenes israelíes han sufrido a manos de Hamás. Hace unos momentos escuchamos a Hugo Bachega, nuestro corresponsal, decir que ha habido escenas de destrucción realmente generalizada en Gaza y que mucha gente no tiene hogares a los que regresar. Y luego, cuando ves lo que pasó en la ciudad de Gaza con la Organización de las Naciones Unidas, el jefe de la Organización de las Naciones Unidas lo describió como un desastre provocado por el hombre, un fracaso de la humanidad. Vimos todas esas imágenes de mujeres y niños demacrados y muriendo. ¿Eso te hizo sentir vergüenza? La destrucción en Gaza se debe a que Hamás declaró la guerra hace 2 años y la ha peleado desde un entorno urbano lleno de trampas explosivas. No creo que la gente entienda la naturaleza de la guerra que Hamás desató el 7 de octubre, luchando desde una red de 500 kilómetros de túneles bajo casas, escuelas, mezquitas y hospitales, impidiendo que civiles escaparan, secuestrando ayuda y operando un centro de servidores bajo la sede principal de la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Gaza. Esa destrucción recuerda que nunca se debe permitir que el régimen de Hamás use la Franja de Gaza como plataforma de lanzamiento para invasiones y ataques con cohetes contra Israel en el futuro. ¿Me da alegría ver escenas de destrucción en Gaza? Absolutamente no. Nunca quisimos esta guerra. No la queríamos desde el principio. Hamás llevó a Israel a una guerra urbana, militarizando todo Gaza. Los soldados decían que al entrar a una casa, primero buscaban túneles en los dormitorios de los niños. Así que el régimen de Hamás ahora debe ser removido del poder y desmilitarizado para que nunca pueda usar la ciudad de Gaza como plataforma de lanzamiento de misiles ni para una invasión a Israel. Entonces, las aproximadamente 70.000 personas que murieron en la guerra de Gaza, la mayoría civiles, ¿simplemente las considera daños colaterales? Bueno, nadie habría muerto si Gaza no hubiera comenzado una guerra el 7 de octubre de 2023, cuando 3.000 terroristas invadieron, quemaron familias israelíes vivas en sus casas, perpetraron actos bárbaros de violencia sexual y se llevaron a 251 rehenes a túneles debajo de hospitales en Gaza. Cada muerte de un civil es una tragedia y todas se podrían haber evitado si Hamás no hubiera iniciado esta guerra.
Todo se habría evitado si Hamás liberaba a los rehenes y dejaba el poder desde el inicio de la guerra. Tras la masacre del 7 de octubre, Hamás amenazó con repetirlo y declaró con orgullo en Al Jazeera que están orgullosos de sacrificar a sus mártires. Hamás tenía una estrategia deliberada de escudos humanos y sacrificio humano dentro de Gaza, donde estaba dispuesto a traer destrucción sobre el pueblo de Gaza solo para hacer sangrar a Israel. Y esa secta de muerte yihadista que gobierna Gaza, que todavía gobierna la mitad de Gaza, que por cierto, no mencionaste esto en tu informe, está llevando a cabo ejecuciones públicas de disidentes y opositores en las calles de Gaza hoy en día. No se le puede permitir gobernar Gaza el día después de esta guerra, o habrá una próxima guerra en Gaza. Queremos que esta sea la última guerra en Gaza porque fue suficientemente horrible. Gracias. Tú Estabas hablando sobre cómo sentías que el acuerdo de alto el fuego se había mantenido hasta ahora. ¿Qué piensas sobre el largo plazo entonces? Porque el plan de 20 puntos de Donald Trump ha sido bastante ampliamente interpretado como la formulación efectiva de un Estado palestino, con lo cual, por supuesto, no estás de acuerdo. Debemos liberar pronto a todos los rehenes y recuperar los cuerpos. Y las familias de los rehenes temen que jamás intente quedarse con algunos de esos cuerpos como moneda de cambio para futuras negociaciones. Según el plan de Trump, antes de discutir una solución permanente al conflicto israelí-palestino, hay varias etapas por superar. Lo principal es desarmar a Hamás. Pero Hamás le dijo ayer a Sky News que no entregará sus armas a menos que sea a un ejército palestino del que forme parte y que comande. El plan indica que Hamás debe dejar el poder en Gaza. Hoy, Hamás realiza ejecuciones públicas en Gaza para atemorizar a disidentes y opositores. El plan exige la desmilitarización de Hamás, pero nunca han aceptado esas condiciones. El plan inicia diciendo que Gaza debe desradicalizarse. La ideología yihadista hizo que la mayoría apoyara que Hamás iniciara la guerra quemando familias israelíes el 7 de octubre. Bien, pues tienes que ya hacer ese punto. Solo pregunto, ¿qué crees que debería pasar en el futuro? ¿Una solución de dos estados? ¿O qué es lo que quieres ver? Tony Blair dirigiendo un gobierno provisional en Gaza, que ha sido la otra sugerencia. Quiero ver paz entre Israel y los palestinos. Estoy de acuerdo con el plan de Trump. Para lograrlo, Hamás debe desarmarse y Gaza desmilitarizarse. La población debe desradicalizarse. Debemos tener una reconstrucción donde la gente esté más emocionada por construir una nueva Gaza que por reconstruirla como una plataforma de lanzamiento para ataques contra Israel, como sucedió después de cada guerra anterior. Y si podemos superar esos obstáculos tan serios, eso de ninguna manera es una conclusión inevitable. Hamás lo está rechazando. Entonces creo que hay muchas oportunidades para lo que podría ser la paz. Pero no habrá paz, ya sea con 2, 3 o 5 estados, si Hamás sigue armado, Gaza militarizada y la ideología yihadista que impulsó el 7 de octubre permanece en Gaza. Así que el plan de Trump necesita implementarse completamente ahora, aplicarse en su totalidad, en cada paso, o esta crisis no terminará y habrá una próxima guerra. No queremos guerra, por eso debe aplicarse el plan de paz de Trump. Entonces, si estás de acuerdo con el plan de Trump, eso significa que también estás de acuerdo con establecer un Estado palestino reconocido. El plan de Trump no pide explícitamente un Estado palestino. Y podemos hablar de las razones por las que los israelíes piensan que un Estado palestino sería un desastre, si quieres llevar la entrevista en esa dirección. En cualquier caso, ese es el final de un proceso muy largo que requiere cosas que Hamás está rechazando en este momento. Hamás está rechazando el principio del desarme, está rechazando el principio de la desmilitarización, está rechazando el principio de la desradicalización. Así que cualquier solución a largo plazo, esa discusión es irrelevante. Es hipotético si todavía estamos lidiando con la mitad de Gaza controlada por un ejército terrorista yihadista, cuyo objetivo es la destrucción del Estado de Israel y que se siente reivindicado por la decisión de ir a la guerra. Así que creo que si transformamos totalmente la situación, desradicalizando a la población, entonces realmente querrán la paz con Israel y no la guerra con Israel. Si Hamás se desarma y Gaza se desmilitariza, la paz no tendría límites, pero nada de eso ocurrirá.
Y el horizonte a largo plazo no es relevante si en el corto plazo Hamás sigue teniendo en su poder sus túneles y sus cohetes y se siente reivindicado por su decisión de ir a la guerra el 7 de octubre y de luchar desde dentro y debajo de las zonas civiles en Gaza. Eso es clave para cualquier acuerdo de paz futuro. Gracias por acompañarnos. Él es Eilon Levy, ex portavoz del gobierno israelí.